compañero, ¿qué pasó? No lo soporto. No soporto su mala educación. Educada y no lo soporto. El programa First Dates, o la versión española del programa de citas británico que se emite en el canal 4, se trata de un programa de telerrealidad en el que 10 desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante. Estas 5 parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa bajo la coordinación del presentador, que es el famoso Carlos Sobera. El famoso programa de First Dates de 4 es en realidad una copia de un programa de telerrealidad británico que se emitía en el canal 4 desde el 20 de junio del año 2013. El programa estaba filmado en el centro de Londres desde el año 2013 al año 2020. Mostraba a muchas personas en citas y todas las cuales no se habían conocido antes. Y al final de la cita, como se hace en el programa de España, las parejas eran entrevistadas juntas y se les preguntaba si les gustaría volver a verse. En realidad, el formato creado en Reino Unido de First Dates fue adaptado en muchísimos países, como por ejemplo en Bélgica, en Finlandia, en Irlanda, incluso en Nueva Zelanda. De hecho, hasta hay un First Dates en Sudáfrica o en Israel. Pero en el día de hoy vamos a hablar de una cita en concreto. Y esta es la cita entre Eloy y Mercedes. Eloy tuvo como compañera de mesa a Mercedes, una sevillana de 40 años, y él por su parte se presentó como un militar retirado que había trabajado en la unidad canina de seguridad. Se decía que adiestraba perros para el ejército, pero que ahora quería ser camarero. Y en el amor contaba que le había ido muy mal, porque no he tenido ninguna otra persona fija, han sido solo esporádicas, y vengo al programa buscando algo serio. En el restaurante parece que tampoco le fue mejor, ya que de primeras a su cita no le gustó. Ella decía lo siguiente: eres muy agradable, pero no me atraes físicamente, la verdad. No eres mi estilo porque no me gustan los hombres calvos. Mercedes le admitía eso durante la velada, y Eloy argumentaba lo siguiente: no me importa, te comprendo. A mí tampoco me gustas, prefiero las mujeres delgadas. Y que obviamente no nos gustamos ninguno de los dos. Aunque al parecer habría estado dispuesto a tener una cita cordial, finalmente fue imposible. Esto debido a la incomodidad generada por ambos, terminaron dejando la cena a medias y abandonando el local. Y es que el episodio en cuestión puso en el foco a Eloy, un soltero de 44 años, y a Mercedes, de 40 años. Desde el primer momento las chispas saltaron entre ellos, pero no precisamente por la química romántica. Eloy, conocido por su meticulosidad en el cuidado personal, se encontró con una comensal que no dudó en expresar su desagrado por su apariencia. Las constantes referencias de Mercedes hacia su calvicie crearon un ambiente tenso. También se sabe que ambos participantes solicitaron una segunda oportunidad en el programa, demostrando que, a pesar de las adversidades, el amor seguía siendo una búsqueda constante para muchos. Y a fin de cuentas, First Dates nos recuerda que el amor puede estar a la vuelta de la esquina, pero también que es esencial mantener una actitud abierta y respetuosa en la búsqueda de la pareja. No es mi estilo, porque no me gustan los hombres calvos, la verdad. Perdón con la expresión, pero... No te preocupes. No me importa, yo la comprendo. A mí tampoco me gusta ella. Lo que pasa es que unos días después de este programa salía la siguiente noticia: múltiples puñaladas. Detenido un participante de First Dates tras el crimen de un hombre en Córdoba. Y es que el presunto agresor de este crimen habría participado en una de las citas del popular programa hace tan solo unos meses. Salía la noticia de que la Policía Nacional había detenido a un hombre de 44 años que había participado en First Dates por haber cometido el crimen presuntamente a un sujeto en Córdoba tras asestarle múltiples puñaladas en un bar de la ciudad andaluz, según dieron a conocer fuentes policiales cercanas al caso. Este ex concursante del programa de citas románticas First Dates, emitido en 4, habría
habría cometido el violento crimen tras una pelea en un establecimiento cercano a la plaza del escultor García Rueda. En un primer momento, los protagonistas de este fatal desenlace habrían comenzado a discutir y el roce fue subiendo de nivel hasta que este participante de First Dates decidió atacar con un cuchillo varias veces a la víctima. Concretamente, agentes de la Policía Nacional hablan de 27 puñaladas al cuerpo de la víctima, y el cual nada más regresar al local tras tirar la basura se encontró con el ataque supuestamente perpetrado por un participante del programa televisivo. Se dice que la víctima sufrió 27 puñaladas con un cuchillo de cocina. Algunos clientes intentaron ayudar al agredido sin éxito e incluso intentaron atenderle tras ver la gravedad de las heridas, pero solo consiguieron que el agresor se encerrara en el baño del bar hasta que llegó finalmente la policía para detenerlo de una vez por todas. Se sabe también que tristemente la víctima falleció en el Hospital Reina Sofía tras el brutal ataque, que por el momento seguía abierta la investigación del crimen, con entrevistas a testigos por parte de la policía y análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Un concursante de First Dates mata de 27 puñaladas a un amigo. Eloy fue a First Dates hace 2 meses, pero esta semana ha vuelto a salir en los medios y no precisamente por buscar el amor. Y es que ha matado a un amigo suyo en un bar de Córdoba. Al parecer estaba tomando algo con su amigo íntimo en el bar de siempre, donde ya encima había trabajado de camarero. Según los testigos no hubo bronca ni nada, los dos estaban hablando tranquilamente y cuando el dueño del bar salió a tirar la basura, Eloy aprovechó, se metió en la cocina, cogió un cuchillo y empezó a apuñalar a su amigo. Le apuñaló 27 veces y su amigo pues murió en el bar por las heridas. Los clientes intentaron pararle, le tiraron un taburete desde lejos y otro le dio un sillazo que le abrió la cabeza. Pero aún así Eloy siguió y no paró hasta que el dueño volvió a entrar en el bar. Luego entró en el baño para limpiarse la sangre y se escondió ahí hasta que vino la policía. Se comenta también en otros medios que el exconcursante de First Dates habría cometido el crimen y en donde los acontecimientos habían ocurrido en ese bar de Córdoba donde se había reunido con un amigo. Se dice en varios medios que los testigos del suceso intentaron intervenir para detener esa agresión y algunos de los presentes lanzaron mesas y sillas en un intento por detener la gran violencia. La intervención del propietario, quien alertó a gritos, logró que Eloy detuviera el ataque y se refugiara en el cuarto de baño. Y ya fue cuando posteriormente vinieron agentes de la Policía Nacional, llegaron al lugar y lo detuvieron. También es curioso que esta persona, Eloy, el presunto criminal, ya había salido en las noticias, pero no por haber cometido un crimen, sino por haber salido en el programa de First Dates. Y es que justamente su cita y ese programa salió en varios medios y con varios titulares como "El soltero de First Dates que no tolera la actitud de su cita y que se marcha del restaurante". Eloy era un varón de 44 años, soltero y sin hijos, procedente de Córdoba. Este decía que se dedicaba a la hostelería, aunque en otro momento de su vida fue militar. Había estado en la unidad canina de seguridad y adiestraba perros para el ejército. Tal como contó al programa, el cordobés nunca había tenido suerte en el amor y no había mantenido en su vida una relación seria. El soltero, casero y poco salidor buscaba encontrar una pareja formal y decidió probar suerte en el programa de 4. Él decía que tampoco le iba a exigir nada más que no le pudiera dar, que era una persona normal y buena, con la que congenie y pueda disfrutar de la vida. Y además aseguraba estar abierta a todo y que no tenía preferencias físicas. A pesar de que son muchos los que salen del programa de 4 habiendo encontrado el amor, este no fue el caso de Eloy y de Mercedes. Mercedes era una sevillana de 40 años, hostelera y trabajadora en el servicio doméstico, y en su llegada al programa informó que sus parejas nunca la habían respetado y que buscaba un hombre fiel. Y aunque quizás Eloy podría haberse convertido en la persona que estaba buscando, ella no le dio tregua. En cuanto lo vio llegar por la puerta del salón, apareció en su rostro una mueca de desagrado, pero poco tiempo después confirmaba las sospechas de todos los espectadores. "No me llama nada la atención, no me gusta. Lo que me llama la atención es que no tenga pelo, no me gustan los hombres así, calvos, y no me atraen físicamente, no lo veo yo como de prototipo de hombre para mí". Como os decía, lo curioso de toda esta situación fue que Mercedes también le comunicó al cordobés su desagrado una vez sentados en la mesa. "No eres de mi estilo porque no me gustan los hombres calvos". Y Eloy, preso del desconcierto, contestó: "Y a mí me gustan delgadas, así que obviamente no nos gustamos ninguno de los dos". Después del momento tenso, Eloy decidió
decidió abandonar la mesa y dejarla plantada. Y después de este encontronazo se desahogó en privado. No la soporto, no soporto su mala educación. Me he dado cuenta de que es una persona muy mal educada y no la soporto. Mira demasiado el físico de la otra persona cuando ella ni siquiera se ha mirado a sí misma. Pero 2 meses después de su paso por el programa, la noche del 15 de agosto del año 2023, el exmilitar Eloy se citaría con un amigo suyo en el bar La Fuente. Se sabe que los dos frecuentaban el local asiduamente y además el cordobés había trabajado en él como camarero tiempo atrás. Los informes revelaban que entre ambos surgió una acalorada discusión que fue escalando poco a poco y que provocó la expulsión de Eloy del local. Este se dice que permaneció en la terraza con una copa en la mano y en un momento de furia, aprovechando que el dueño del local había abandonado el establecimiento para sacar la basura, entró en el bar, se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo de grandes dimensiones y en un intento de degollar a su amigo por detrás, acabó asestándole 27 puñaladas. El comportamiento del homicida Eloy tras los sucesos no pasó tampoco desapercibido. Cuando la madre del cordobés acudió consternada al local, poco tiempo después de lo ocurrido, aseguró que su hijo había sufrido un ataque psicótico y que no era la primera vez que tenía uno. En los últimos días se sabe también que Eloy se enfrentó a un proceso judicial en el juzgado de instrucción número 7 de la ciudad. El detenido se sabe que no hizo declaración alguna y que fue decretado el pasado viernes su ingreso sin fianza en prisión provisional. Y posteriormente el preso fue enviado al módulo de psiquiatría del centro penitenciario de Alcolea. La famosa psicóloga Claudia Nicolasa, que publicó en YouTube y en Instagram un vídeo analizando la cita de Eloy y de Mercedes para establecer o buscar un perfil psicológico del cordobés, descartaba la psicopatía. Su principal argumento era que el autor del crimen había sido trasladado al módulo psiquiátrico nada más cometer el homicidio. Si una persona comete un crimen y directamente pasa a psiquiatría, nos informa de que seguramente ya hubiera un diagnóstico y un historial psiquiátrico. La psicopatía es una desviación de la personalidad que no afecta a la percepción de la realidad ni al control y consciencia de los actos de una persona. La psicopatía no es un trastorno que tenga un tratamiento ni mucho menos una cura, por lo que no es un diagnóstico para entrar en psiquiatría ni para recibir una reducción de la condena. Claudia en la cita no se le notaba nada raro. Y aquí aprovecho para derribar un mito. Ya se trate de un psicópata o de una persona con una enfermedad mental grave como para llevar a cabo semejantes actos, estos no tienen por qué dar ninguna señal ni ningún comportamiento extraño de primeras. Siempre que se dan estos sucesos, nos ponemos a repasar lo que hemos visto de esa persona y nos choca que fuera alguien normal y que no viéramos ningún indicio. Pero es que es así. Y al contrario también se da. Una persona con comportamientos extraños o señales claras de patología grave tampoco es predictor de que vaya a hacer algo peligroso. Ojalá la psicología fuera tan sencilla, pero no es así. Su contención, ese aguantar y aguantar conteniendo la rabia porque se le veía que sí estaba enfadado con su cita. Finalmente soltó un comentario pasivo-agresivo, pero se veía que tiene capacidad para aguantar quizás incluso de más. Algo que puede encajar o que puede haber sido reforzado por esta profesión militar, donde el orden, la buena conducta, la obediencia, el autocontrol son fundamentales y se acaban incorporando a la personalidad. Esto ya es especular completamente. Pero puede que esa manera de gestionar las emociones y las relaciones, sumado a ese cuadro mental desconocido, más una realidad interna que no conocemos, dieran como resultado lo que hemos visto. Por lo tanto, se deduce que Eloy padece de algún tipo de trastorno mental, pero que no es un psicópata. Se comentó también entre la gente de la zona que justamente el bar donde se cometió el crimen de Eloy, el ex concursante de First Dates, decían que el bar había sido reabierto hacía solo 3 días después de un incendio en su cocina. Muchos decían que ese bar estaba gafado. Del caso de Eloy de First Dates también nos lleva al caso de Rodney Alcalá, o conocido como el criminal del juego de citas, ya que en el año 1978 apareció en el concurso de dating Game. Y es que en la misma década que presentaba sus encantos en la pequeña pantalla, se sospechaba que había matado a más de 130 mujeres, aunque las autoridades no fueron capaces de probar la autoría en todos los casos. Se comentaba que Alcalá era fotógrafo aficionado y había estudiado de cine en la Universidad de California.
poseía un muy alto coeficiente intelectual y había fotografiado a cientos de sus víctimas, muchas de cuyas instantáneas fueron publicadas por las autoridades de California para que justamente el público ayudase a identificar a las personas retratadas y confirmasen su paradero. Este murió a los 77 años en un hospital de California por causas naturales, aunque se encontraba en el corredor de la muerte de la cárcel de California desde el año 2010, cuando fue condenado a muerte por el crimen de 4 mujeres y una niña de 12 años llamada Robin Sansoy. Se conoce que Rodney Alcalá ya había matado a 4 mujeres cuando apareció en el concurso y fue seleccionado para el formato de Dating Game en el año 1978, pese a su condición de viol convicto y delincuente sex registrado. Y se sabe que en aquel momento ya había acabado al menos con 4 mujeres. Presentado como fotógrafo de éxito que comenzó su carrera cuando su padre lo encontró en el cuarto oscuro a la edad de 13 años, señalando la precocidad que mostró durante toda su vida en lo relativo a las artes y los ejercicios intelectuales, el presentador citaba entre sus pasatiempos el paracaidismo o motociclismo. Would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay. And here we go. Bachelor number 1. Yes. What's your best time? The best time is at night, nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. Aunque más adelante en este programa fue descrito por otras personas que aparecieron en el mismo como un tipo extraño con opiniones extrañas, y la mujer con quien obtuvo una cita después de ganar el concurso dijo que se negó a salir con él por encontrarlo espeluznante. Es brutal como Rodney Alcalá aparentaba ser un concursante como cualquier otro en ese programa de citas. Una persona que probaba suerte en el amor en un programa de citas transmitido en el año 1978 y parecía que no había nada sospechoso en él. Pero es que agentes de la policía se refirieron a este hombre, Rodney Alcalá, como una máquina de matar, con un cálculo aproximado de entre 50 y 130 víctimas. Alcalá, o el criminal del juego de citas como también se le conocía, prefería acabar con mujeres y chicos adolescentes. A todos, o al menos a la mayoría de sus víctimas, los estrangulaba solo lo suficiente para que perdieran el conocimiento por unos instantes. Esperaba que recobraran sus sentidos y repetía el procedimiento una y otra vez hasta dar la estocada final. En el año 1968 habría cometido su primer delito, frustrado por un motociclista que llamó a la policía, violó y golpeó a una niña de 8 años en su apartamento de Hollywood, en California. En el año 1971 se dice que estranguló a Cornelia, una niña de 23 años, una chica de 23 años de Manhattan. Ya en ese año, en el 1971, integraba la lista de los fugitivos más buscados por el FBI. Sin embargo, por falta de testigos que se negaban a hablar por miedo, el osado criminal en serie entraba y salía de prisión bajo el amparo de la libertad condicional o bajo el dictamen de sentencia indeterminada. En el 79 su nombre se anunciaba con fuerza en los medios tras el crimen de la pequeña de 12 años Robin Sansoy, a quien había secuestrado cuando iba camino a sus clases de ballet y terminó con ella de la manera más cruel. Muchos aún se preguntan si sus víctimas fueron más de 50 o incluso 130. Y es que los informes policíacos del asesino que debutó en televisión apuntaban que los crímenes de Alcalá fueron suscitados entre 1971 a 1979, el año de su captura. Y lo que es más impresionante es que el registro de los delitos cometidos por Alcalá pudiera aumentar con el tiempo. Las autoridades tenían bajo su resguardo alrededor de 1000 fotografías explícitas que pudieran tratarse de víctimas adicionales a las que ya se habían identificado. Pero claro, muchos se preguntan ¿por qué quiso aparecer en televisión? ¿Buscaba mucha más fama mediante el escándalo? ¿Quería probarnos algo? En definitiva, la historia de Rodney Alcalá es realmente impactante. La cosa es que en el año 2020, un hombre llamado Alberto, de 33 años, y que se refería a sí mismo en el programa de citas de First Days de 4 como personal y poco convencional, después de ir al programa también salía la noticia de la detención de Alberto PG, de 35 años, como presunto autor de disparos que casi le costaban la vida a un jefe de servicio de salud. Pero es que el pueblo de Alberto de solo 300 personas
personas, pero casi todos habían oído hablar de este individuo después de los graves incidentes que protagonizó durante las últimas fiestas patronales cuando roció con spray pimienta a 2 hombres. De hecho, la Guardia Civil intervino y se abrieron diligencias penales. La primera vez que esta persona afincada en Zaragoza hizo uso de ese aerosol ilegal fue en el año 2019, después de que un concejal le pidiera que dejara en paz a un grupo de chicas adolescentes que estaban en el pabellón de fiestas. Parece que a esa persona no le sentó bien que le llamaran la atención, así que sacó el bote y roció con gas pimienta un local en el que había reunidas más de 200 personas. Pero no conforme con ello, Alberto PG es concursante de First Days, quien pocos días después del incidente del pabellón tuvo que ser rescatado por el helicóptero del 112 tras precipitarse desde unos 15 metros cuando escalaba la pared perdida en Morata de Jalón. Al parecer volvió a utilizar el aerosol en las fiestas de septiembre para agredir a 2 hombres que le recriminaron que persiguiera a escondidas a unos menores cuando se dirigían a su peña. Este detenido, que también recuerdan en la comarca por su paso por el programa de citas de 4 de First Dates, donde había ido a buscar pareja pero sin éxito, también fue juzgado hace poco, pero este último ataque ya sí las víctimas acabaron en el hospital y parece que el asunto se saldó con una indemnización, pero el tiroteo se dice que podría haberle costado una larga temporada entre rejas. En el mismo año, en el año 2020, también era detenido un concursante de First Days por un presunto delito de acoso. Un hombre llamado Dimitri, concursante del programa First Days de 4, supuestamente acosó a una amiga de su novia tras crearle un perfil falso en las redes sociales. Y es que muchos que sean seguidores del programa First Days de 4 quizás recuerden el paso de Dimitri por el programa de citas que presenta Sobera. Lo más probable es que se identifique como el concursante que tuvo uno de los lapsus más tremendos de la historia del programa, ya que dijo: "Me encantaría visitar la capital de África". Y es que desgraciadamente para él, Dimitri iba a ser conocido como el comensal que había sido detenido por un supuesto delito de acoso. Y es que el exparticipante estaba bajo custodia policial por haber acosado a una amiga de su pareja actual que también había participado en el programa y que había sido detenida junto a Dimitri en un primer momento, pero la policía ya la había dejado en libertad. Al parecer, según la investigación de la Guardia Civil, que bautizó la operación como First Sex, el hombre de 31 años llamado Dimitri había creado un perfil sex falso en las redes sociales de la mujer que estaba acos. En ese perfil que introdujo en una página de contactos, habría utilizado datos personales de la chica como su nombre y número de teléfono reales. Y la mujer, que al parecer sería una amiga de su pareja, empezó a recibir proposiciones sex de todo tipo y decidió denunciar su situación a la policía, que empezó a tirar del hilo que le llevaría a Dimitri. Dimitri estuvo suplantando la identidad de la víctima, respondiendo a los mensajes y formulando promesas sex a nombre de ella en su perfil falso. Se dice que este hombre habría creado un perfil falso a través del móvil de su pareja, por lo que en un primer momento esta habría sido también detenida. Pero tras afinar en la investigación, la Guardia Civil la dejó en libertad y se centró en Dimitri, al que acusaron de un delito de acoso por internet y que ahora el caso estaba en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Gandía, en Valencia, donde residía el detenido. De hecho, ya que antes hablábamos de que First Days venía del Reino Unido, en concreto de Londres, en el programa de First Days del canal 4 de UK, también hubo un escándalo brutal con una persona que había estado en ese programa, ya que una estrella del canal 4 en el programa First Days fue encarcelada por su papel en una red de sustancias. Una estrella de First Days fue condenada a 6 años de cárcel después de admitir su participación en una red de sustancias de 1,5 millones de libras. La persona llamada Joseph Shaw, de 28 años, apareció en el programa de citas de Canal 4 en el año 2017. Junto con su hermano menor, Daniel, de 24 años, admitieron haber conspirado para suministrar Coca-Cola y otras sustancias después de que la policía allanara una propiedad en Bradford en el año 2021. La policía recibió un aviso y confiscó 31 kilos y 100.000 libras esterlinas en efectivo en esa dirección. Los agentes confirmaban que en el momento de la redada habían encontrado sustancias en varias bolsas de lavandería escondidas en el ático, mientras que el dinero en efectivo estaba escondido en una bolsa de deporte. Joseph Shaw también fue acusado de conspiración para producir
otras sustancias y condenado a 6 años de prisión, mientras que Daniel Shaw fue condenado a 10 años y medio en el Tribunal de la Corona de Bradford. Durante su aparición en el programa First Dates en el año 2017, Joseph conoció a Jodie antes de darse cuenta de que la pareja ya se había conocido. Los dos se encontraron en un tren antes de pasar la noche juntos. Y después de decirle a Fred que la conocía, Joseph se coló en el baño para llamar a un amigo. Le dijo esto a su amigo: estoy en una cita con ella es la correcta. Finge que no me conoce. ¿Qué tan gracioso es eso? Es curioso también como la cita de Joey, que apareció por primera vez en esa exitosa serie romántica de Canal 4 llamado First Dates en el año 2017. Cenó con Jodie, la mujer de cabello rosado, y su cita también fue una cita muy mediática. Seguramente en el programa First Dates ha habido muy buenas citas y ha habido seguramente otros programas en las cuales no ha aparecido personas que hayan cometido ni crímenes ni presunto acoso. Por aquí en este vídeo, y a raíz del crimen de Eloy, el ex concursante de First Dates, hemos recorrido varios casos que habían ocurrido en torno a este programa y también recordado el caso de Rodney Alcalá, el criminal en serie que aparecía en un programa de citas en el año 1978. Si os acordáis de algún caso más, podéis dejármelo por aquí abajo en comentarios. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. No olvidéis apoyarlo con un like, con un comentario. Si no estáis suscritos a este canal, con la campana. Y nos vemos en el siguiente vídeo.